el audio, el sonido se les queda grabado y ustedes saben que eso es claro pulmonar. Entonces, en el emitor izquierdo, ese claro pulmonar va hasta el tercer espacio intercostal. Supuestamente, la verdad que desde el punto de vista percutorio, a nivel cardíaco la percusión ha perdido vigencia, pero a nivel pulmonar tiene todavía vigencia. Entonces tenemos que el claro pulmonar en el emitor izquierdo va hasta el tercer espacio intercostal, porque a partir de ahí comienza la submatidez cardíaca. En cambio, en el emitor derecho, el claro pulmonar va hasta el cuarto espacio intercostal, después aparece la submatidez, que es el momento de transición entre el parénquima pulmonar y la cúpula diafragmática, la cúpula del hígado, y después aparece ya el franca matidez hepática de en quinto para abajo. Hay matidez hasta llegar al reborde costal. Eso es lo normal. Eso es lo normal. Entonces yo debo percutir eso con el paciente en decúbito dorsal, ¿cierto? ¿Verdad? O lo puedo hacer también en posición sentada, pero más cómodo en decúbito dorsal del paciente y yo a la derecha de mi paciente. Y comparo ambos emitoras a la percusión. Si voy a percutir las regiones laterales, tengo que centrar al paciente y levantar los brazos y siguiendo la línea axilar media, yo percuto de arriba hacia abajo. Y si voy a percutir la región posterior, arranco percutiendo las regiones supraesternales, vértebroescapulares e infraescapulares. Y ahí me doy cuenta también. Todo ese claro pulmonar debe estar en esos espacios. Cuando hay algo que interfiere entre el pulmón y la pared torácica, una masa, líquido, ya sea líquido pleural o sangre, ahí cambia ese claro pulmonar por matidez, ¿verdad? Por matidez. Matidez. Al percutir sobre órganos sólidos, como el hígado. El sonido es de baja intensidad, tono alto y breve duración. Submatidez. Cuando hay interposición entre el pulmón y un órgano sólido, como puede ser el hígado o el corazón. El sonido es parecido al mate, pero con un tono más grave. Timpanismo. Se percibe al percutir órganos donde haya interfaz aire-líquido, como es el caso del estómago. El sonido es de intensidad muy alta, larga duración y el tono intermedio entre la sonoridad y la matidez. Tomamos como referencia el ángulo de Lewis. Nos vamos hacia la línea hemiclavicular y empezamos a percutir siempre sobre los espacios intercostales. Vamos a escuchar sonoridad. En pacientes. Aquí es importante en la percusión, como dice el video, el punto de referencia es el ángulo de Lewis o el ángulo de Luis, ¿verdad? Ya sabemos que ahí está el segundo arco costal. La importancia del ángulo de Lewis, que ahí se bifurcan la tráquea en bronquio derecho y bronquio izquierdo. Y que ahí está el segundo arco costal. O sea que por encima está el primer espacio intercostal, por debajo está el segundo espacio intercostal. Entonces yo percuto siguiendo la línea medio clavicular, pero hacia afuera, no hacia adentro, porque si me voy hacia adentro, voy a percutir sobre la articulación condroesternal y me va a dar una sonoridad distinta. Entonces yo percuto siguiendo la línea axilar media hacia afuera, ¿no? Percuto. Y entonces, oigan el sonido ese que genera la percusión. Lo voy a regresar aquí un poquito para que ustedes vuelvan a sentir el sonido, que ese es el sonido claro pulmonar. Oigan. Tomamos como referencia el ángulo de Lewis. Nos vamos hacia la línea hemiclavicular y empezamos a percutir siempre sobre los espacios intercostales. Vamos a escuchar sonoridad. En pacientes enfisematosos, este sonido puede estar exacerbado a causa del aumento del volumen residual. A este ruido se le conoce como hipersonoridad. Ese es claro pulmonar. Ahí aparece. Acá encontramos su matidez, a la altura de la quinta costilla. Se da por la superposición del pulmón con el hígado. Si le pedimos al paciente que toma aire por favor, volvemos a escuchar sonoridad, por el descenso del pulmón que arrastra al hígado. Ya sobre el sexto espacio intercostal, vamos a escuchar la matidez hepática. Sobre el lado izquierdo, a la altura de la tercera costilla, encontramos submatidez, por la superposición entre el pulmón y el corazón. Acá el sonido es timpánico. El sonido cambia porque estamos percutiendo sobre el estómago, un gran órgano hueco. Este espacio, donde el estómago se encuentra debajo de la parrilla costal,
se llama espacio de Tropp. Está limitado hacia arriba por el quinto espacio intercostal, hacia adentro por la línea paraesternal, que se corresponde con el lóbulo izquierdo del hígado, hacia afuera por la línea axilar anterior, que se corresponde con el vaso, y hacia abajo por el reborde costal. En enfermedades que ocupan este espacio, como en derrames pleurales izquierdos masivos, la percusión puede variar y tornarse mate. Pasamos a percutir los vértices del pulmón en la zona supraclavicular. El sonido debe ser sonoro y sobre todo simétrico en ambos pulmones. En ciertas patologías, como tumores apicales, puede pasar a ser mate. Al percutir la región posterior, comenzamos. Entonces, la percusión se hace con el paciente en decúbito dorsal o en posición sentada. Lo ideal es hacerlo en decúbito dorsal, ¿verdad? Percutimos tanto las regiones supraclaviculares como infraclaviculares, región mamaria e inframamaria, siempre en forma comparativa. Siempre en forma... O primero percutimos un emitora y después percutimos la otra emitora sin perder, sin olvidarnos el sonido que obtuvimos en el intento que hicimos en la primera vez. Por eso es mejor hacerlo en forma comparativa, porque si hay alguna diferencia la detecto enseguida. Miren que estoy percutiendo el segundo espacio intercostal y me da mate, en cambio acá me da claro pulmonar, ¿sí? Entonces yo recomiendo que se vaya percutiendo y enseguida en forma comparativa para poder determinar el sitio de cambio a la sonoridad del pulmón. Comenzamos de arriba hacia abajo, siguiendo la línea paravertebral entre la escápula y las apófisis espinosas. Lo normal es que escuchemos sonoridad. Claro pulmonar o sonoridad. Acá encontramos matidez. Esta zona corresponde a la altura en donde se encuentra el riñón. Para evaluar la excursión de bases, se traza una línea en donde comienza la matidez y se le pide al paciente que tome aire profundamente y que contenga la respiración, y se percute hacia abajo hasta encontrar la matidez. En condiciones normales, las bases se desplazan 4 a 6 centímetros. Las regiones laterales se exploran con el brazo en abducción de 180 grados. Se percute de arriba hacia abajo, siguiendo la línea medio axilar. Acá se escucha la matidez hepática, a la altura del noveno espacio intercostal, aproximadamente. Por ejemplo, una pregunta, cuando estemos en gastrointestinal, ustedes pueden encontrarse con un paciente que el hígado se le palpa por debajo del reborde costal. Normalmente el hígado no se debe palpar, pero si es posible que yo palpe el hígado por debajo del reborde costal, dígame usted a 3 traveses de dedo del reborde costal. Viene la pregunta del examen, yo le pregunto, ¿y cómo hacen ustedes para diferenciar si ese hígado que está palpándolo usted en este momento es debido a un crecimiento, o sea, una hepatomegalia, o se debe a un descenso, o sea, una tosis del hígado? Entonces, para poder responder a eso, ustedes me tendrán que decir, doctor, para poder yo dirimir si lo que estoy palpando a través de la pared abdominal es una hepatomegalia o corresponde a un descenso, o sea, tosis hepática, yo tengo que haber examinado previamente la caja torácica. Y me toca percutir primero el tórax. Para poder yo diferenciar si lo que estoy palpando en la pared abdominal es una hepatomegalia o es un descenso, tengo que percutir primero el tórax. ¿Y cómo así? Ah, bueno, yo percuto el emitórax derecho, ¿verdad? Y ya yo sé de antemano que el claro pulmonar se va hasta el cuarto espacio intercostal. En el quinto aparece la submatidez y de ahí aparece la matidez hepática. Entonces, si la matidez hepática arranca en el quinto espacio intercostal y se extiende más allá, eso es una hepatomegalia. Pero si yo percuto el emitora derecho y me encuentro que el claro pulmonar llega hasta el octavo o noveno espacio intercostal, lo más probable, ese hígado que estoy palpando no es porque esté aumentado de tamaño, sino que hay un problema pulmonar, puede ser un enfisema, que el pulmón creció y está impulsando el hígado hacia abajo. Por eso que yo lo palpo a través de la pared abdominal, pero no es porque haya una hepatomegalia, sino que el problema es pulmonar, posiblemente un enfisema, una enfermedad enfisematosa, un enfisema pulmonar. ¿Entendieron eso? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Perfecto. Entonces ya saben, esa preguntita va porque va para el examen. ¿Cómo hacen ustedes para diferenciar si hay una hepatomegalia o, en su defecto,
obedece a un problema pulmonar. Entonces ustedes tienen que decirme, eso se determina, se dirime con la percusión. Se dirime con la percusión. Eso es importante. El paciente debe respirar en forma lenta y profunda, con la boca abierta, y vamos ocultando las distintas partes del tórax. O sea, a la ocultación lo vamos a usar con el diafragma. Si el diafragma es metálico, pues siempre acostúmbrense a calentar la parte metálica del diafragma para evitar las contracturas en la pared que vamos a explorar. Siempre tengan en cuenta y revisen si está abierto el servicio o no, porque a veces está cerrado y ustedes no escuchan nada y entonces van a decir que no escuchan nada. Pero tienen que primero confirmar si está abierto. Y segundo, el paciente debe estar tranquilo y respirar tranquilamente. Lo ideal, sentado con la boca entreabierta, ¿cierto? Y respira normalmente. De esa forma, ustedes pueden aproximarse a tener una información lo más verídica a la real. Siempre en forma comparativa. Voy a ocultar y comparo todas las regiones. Es importante que la ocultación se realice de manera comparativa entre ambos semitórax. Hay tres ruidos respiratorios normales. El primero es el soplo laringotraqueal. Lo encontramos apoyando el estetoscopio sobre la laringe y la tráquea. Es un sonido intenso que se produce en vías aéreas de gran calibre, donde el flujo de aire es turbulento. Miren la importancia de ubicar el sonido en la fase respiratoria. Miren el sonido soplante en la inspiración y en la expiración. Acostúmbrense a identificar la fase inspiratoria y la fase expiratoria. ¿Por qué? Porque cuando estemos frente a hallazgos patológicos, ustedes tienen que tener la capacidad de decir, estoy escuchando unos estertores de predominio inspiratorio o expiratorio, o una sibilancia de predominio inspiratorio o expiratorio, y tienen un significado fisiopatológico diferente. Entonces, es importante que ustedes desde ya se sensibilicen a identificar la fase de la respiración que están ocultando. Entonces, esos tres sonidos normales, tenemos el soplo brónquico o laringotraqueal, que lo percibimos colocando el fonendoscopio al lado de la línea media, ¿verdad? Y es un ruido soplante, tanto en la inspiración como en la expiración, ¿cierto? Ese es el soplo brónquico o laringotraqueal. Ese soplo es normal escucharlo ahí. Pero si yo ese soplo lo escucho en cualquier parte del parénquima pulmonar, ya no es normal, ya es patológico y se llama soplo tubárico. Soplo tubárico. Soplo se escucha en las cavernas pulmonares, ¿verdad? El soplo tubárico. Si ese sonido yo lo escucho en alguna parte diferente al cuello, ya no es normal. El segundo, el murmullo vesicular, lo encontramos en el resto de la superficie torácica. Si bien el mejor lugar para ocultarlo es la región axilar. Es provocado por la distensión de los alvéolos con la entrada del aire. Es un sonido suave y de tonalidad baja. Ese es el murmullo vesicular. Miren que su predominio es inspiratorio. Y el símil que más nos hace recordar y ubicar el murmullo vesicular es como si estuviéramos aspirando la letra F. Es de predominio inspiratorio. Ese es el murmullo vesicular. Donde haya pulmón, hay murmullo vesicular. A nivel de los apes, en la región infraclavicular, la región mamaria, inframamaria, axilar, infraaxilar, supraescapular, vértebroescapular, infraescapular. Siempre hay murmullo vesicular. Desaparece cuando algo se interponga entre el pulmón y la pared torácica. En un derrame pleural no va a haber murmullo vesicular. En un neumotórax no va a haber murmullo vesicular. En una telectasia no va a haber murmullo vesicular. ¿Sí? Entonces, todo lo que se interponga entre el parénquima y la pared torácica desaparece el murmullo vesicular. Entonces, es importante que lo identifique. El murmullo vesicular es de predominio inspiratorio y la mnemotecnia es asimilarlo como si estuviéramos aspirando la letra F.
Oigan otra vez. Lo voy a echar para atrás para que lo sientan el sonido. Eso lo vamos a practicar fuertemente, pero quiero sensibilizar los oídos eso. El resto de la superficie torácica. Si bien el mejor lugar para ocultarlo es la región axilar. Inspiratorio, ¿eh? Es provocado por la distensión de los alvéolos con la entrada del aire. Es un sonido suave y de tonalidad baja. El tercero se produce por la superposición de los dos anteriores, el sonido o ruido broncovesicular. Este se encuentra a nivel de las bifurcaciones de los grandes bronquios, superpuestos con una porción de parénquima pulmonar. Ese sonido broncovesicular es la mezcla entre el soplo brónquico o traqueolaringio y el murmullo vesicular. Se escucha mejor en el emitor derecho, por debajo de la clavícula, a la altura del segundo espacio intercostal. Eso en teoría, ¿no? En teoría, pero en la práctica el sonido es muy típico de un murmullo vesicular. Pero en teoría hablamos del sonido broncovesicular, que es la mezcla entre el soplo laringotraqueal y el murmullo vesicular, y se escucha mejor en el emitor derecho en el segundo espacio intercostal. Esos son los sonidos normales que vamos a encontrar cuando auscultamos. Aquí lo que quiero yo es que ustedes logren ubicar la fase inspiratoria y la fase expiratoria. Sí, la fase inspiratoria y expiratoria es importante que ustedes acondicionen, eduquen el oído a poder detectar esos dos momentos en la respiración. Recuerden que solo se ocultan a nivel paraesternal, en los primeros espacios intercostales o supraclaviculares, y en la cara posterior a nivel de las fosas supraespinosas. Siempre llevamos un orden, siempre un orden. Miren ahí que el fonendoscopio no se coloca en la región escapular, sino en el espacio vértebro-escapular. Ojo, vértebro-escapular, determinado por la línea vertebral y la línea paraesternal correspondiente. Aquí está el espacio vértebro-escapular, no en la zona escapular. Ahí no colocamos el fonendoscopio. En condiciones patológicas, el murmullo vesicular se puede alterar. Se puede reemplazar por un sonido parecido al soplo laringotraqueal o pueden aparecer ruidos agregados. El murmullo vesicular aumenta a causa de la hiperventilación. Se produce durante el ejercicio, en caso de acidosis metabólicas, en la que el paciente necesita eliminar más cantidad de dióxido de carbono de lo normal, o en pacientes que tienen atelectasia en el pulmón y compensan esa falta de aire hiperventilando el pulmón contralateral. Puede estar disminuido cuando la entrada de aire en los alvéolos es menor. Esto se puede deber a cuadros restrictivos, como atelectasias por obstrucción, o enfermedades neuromusculares que afecten la inervación del diafragma, como es el caso de Guillain-Barré. O como el caso de una alteración de la pared, de la estructura ósea del tórax. Por ejemplo, una escoliosis importante, una cifosis grande, aleja el parénquima pulmonar de la reja costal y entonces el murmullo vesicular se va a ver atenuado. Por eso les decía yo desde un comienzo, hay que echarle un vistazo bien estructurado a la parte ósea, ¿no? Porque yo puedo encontrar deformidades que hacen de que los ruidos estén disminuidos, lo cual no quiere decir que sean anormales. Simplemente el problema está en la estructura ósea que está alterada por una escoliosis, una cifosis o una cifoescoliosis, lo que ustedes consideren y vean ahí. Cuando en zonas donde deberíamos escuchar murmullo vesicular escuchamos un ruido similar al laringotraqueal, estamos en presencia de un soplo tubárico. Este ruido es común escucharlo en las neumonías, en las cuales se produce una condensación del pulmón y, de esta manera, permite que el ruido producido en las vías aéreas de gran calibre se transmita hacia zonas más distales. Entonces, fíjense que ese soplo que nosotros le llamamos el soplo brónquico o laringotraqueal,
es normal ahí, en la base del cuello, en su cara lateral. Eso es normal ahí. Pero si ese soplo lo escucho en el parénquima pulmonar, ya no es normal, se llama soplo tubárico. Y un ejemplo tradicional para explicar este soplo tubárico lo encontramos en la neumonía, especialmente cuando está en la fase de hepatización, donde encontramos matidez a la percusión, aumento de las vibraciones vocales y el soplo tubárico. Ponga de la firma que es una neumonía en fase de hepatización. A nivel de las pleuras, podemos escuchar el soplo pleural. Es similar al tubárico, pero un poco menos intenso. Es producido por pequeños derrames pleurales. Como sonidos agregados, tenemos a los estertores secos por un lado y a los húmedos por otro. Los secos se escucha cuando hay una obstrucción bronquial. Lo que se percibe es la vibración de las vías aéreas estrechadas. Predominantemente se escuchan en expiración de manera continua, aunque pueden oírse en ambos tiempos. Se pueden deber a secreciones espesas, edemas en la pared o contracción de la musculatura bronquial. Tenemos a las sibilancias, es un sonido agudo e indica gran obstrucción. El ruido es parecido al que se produce cuando silbamos. Miren que ese silbido, se llama sibilancia, es, pregunto, quiero que me ayuden, que si me están entendiendo. Yo les voy a preguntar esto, ese sonido que ustedes están escuchando, ¿lo escuchan más en la inspiración o en la expiración? Pongan la Pueden atención. oírse en ambos tiempos. Se pueden deber a secreciones espesas, edemas en la pared o contracción de la musculatura bronquial. Tenemos a las sibilancias, es un sonido agudo e indica gran obstrucción. El ruido es parecido al que se produce cuando silbamos. ¿Es Es inspiratorio o expiratorio? expiratorio, Expiratorio. diría yo. Epa, Expiratorio. correcto. Se Expiratorio, siente profe. que es en la expiración. Sí, ¿Sí la pillaron? Sí, sí, doctor, sí, claro. sí. Sí, Perfecto. entendí Entonces, bien. eso en la Bien, vida bien. real también es así. En la vida real es igualito. Ustedes se ponen el fonendoscopio y escuchan. Esa es una sibilancia y es de predominio expiratorio. Ahora, las sibilancias de predominio expiratorio son más de patologías atópicas, alérgicas, un asma, ¿sí? En cambio, cuando las sibilancias son de predominio inspiratorio, se escuchan más en los procesos hemodinámicos, en la falla cardíaca. Podemos encontrar sibilancias más de predominio inspiratorio. En cambio, en los procesos atópicos, más de predominio expiratorio. Entonces, mi afán es que ustedes entiendan y detecten en qué fase de la respiración están escuchando estos ruidos agregados. Eso es importante. Se puede escuchar en patologías como el asma bronquial. Como el motivo de la obstrucción no es el moco, no se modifica con la tos. Por otro lado, en bronquios de gran calibre tenemos el roncus. Es un sonido más bien grave. Por lo tanto, indica un grado menor de obstrucción. Su sonido es similar al de un ronquido. Se puede escuchar en patologías como la bronquitis crónica, en parte por la obstrucción mucosa. Por eso puede modificarse o desaparecer con la tos, ya que mueve las secreciones. Si volvemos a la clasificación, los estertores húmedos o rales se escuchan cuando hay presencia de secreciones en los bronquíolos o debido al colapso y apertura de los alvéolos. A diferencia de los secos, estos predominan en inspiración y son discontinuos. Los que se encuentran en los bronquios de pequeño calibre se llaman subcrepitantes y se escuchan en ambos tiempos respiratorios. Su sonido se asemeja al soplar con una bombilla en el agua. Se lo suele encontrar en la bronquitis o en las bronquiolitis en los niños. En este caso, se modifican con la tos. Por último, tenemos a los crepitantes. Estos se producen por el despegamiento de las paredes alveolares. Se escuchan al final de la inspiración y se parecen al sonido del frote de pelos con los dedos. Se los encuentra en las neumonías, en las fases inicial y final, en insuficiencia cardíaca congestiva y en el edema agudo de pulmón.
En este caso, se ocultan rales bivasales en marea ascendente. Es importante evaluar la progresión de los rales con el paso del tiempo, ya que el paciente puede empeorar severamente en cuestión de minutos. Entonces, acuérdense de ese sonido, oiga, como si estuvieran ustedes arrugando un papel celofán. O colóquense, cójanse un pedazo de cabello de su cabecita y pónganselo cerca al pabellón auricular y frótenlo, y frótenlo. Es más o menos el sonido ese, crepitante, unos estertores crepitantes. Son de predominio inspiratorio. Cuando ustedes escuchen esos estertores, o sea, esa sensación de crépito, de arrugar un papel celofán, tanto en la inspiración como en la expiración, es probable que estamos frente a unos estertores húmedos y este paciente va a terminar con un edema agudo de pulmón, ¿cierto? Va para un edema agudo de pulmón. Entonces, los estertores crepitantes son de predominio inspiratorios. Los estertores húmedos se escuchan en ambas fases de la respiración, tanto en la inspiración como en la expiración. Y el sonido que ustedes escuchan es ese. Lo repito otra vez, echo para atrás un poquito para que lo perciban. Es importante evaluar la progresión de los rales con el paso del tiempo, ya que el paciente puede empeorar severamente en cuestión de minutos. Este ruido no se modifica con la tos. Bueno, hay unos estertores que sí se pueden modificar. Por ejemplo, los pacientes que por su patología permanecen mucho tiempo acostados, ¿verdad? Mucho tiempo acostados. Entonces, estos pacientes pueden tener unos estertores crepitantes a nivel basal y desaparecen con el cambio de posición, ¿verdad? Eso se llaman estertores marginales, cuando son aquellos estertores que se presentan por estar mucho tiempo acostado, ¿cierto? Eso es. Espérense un segundito, espérenme un segundo. Muy bien. Al momento de completar la historia clínica, en caso de no encontrar hallazgos anormales, la manera correcta de especificarlo es poniendo buena entrada bilateral de aire, con murmullo vesicular conservado, en todos los campos pulmonares, sin ruidos agregados. Sí, es una forma, es un estilo, ¿no? De escribir lo que a la ocultación, murmullo vesicular Comienza presente. con la inspección. Le sigue la Por ejemplo, a la ocultación, murmullo vesicular es presente en todos los campos pulmonares, no se escuchan ruidos agregados como estertores crepitantes, subcrepitantes, no hay roncos, ¿cierto? Eso sería a la ocultación. Bueno, muy bien. Vamos a seguir insistiendo en esto, eh, porque es importante. Déjenme, por aquí yo le busco un video que yo vi hace mucho tiempo por un estudiante de medicina, creo que de la Universidad de Antioquia, me parece a mí. Vamos a buscarlo aquí para ver. Para reforzar todo esto que estamos viendo y ya.
Creo que vamos a escuchar este videito. Un saludo para todos. El día de hoy les estaré presentando el tema de semiología respiratoria. Mi nombre es Andrés Arango y soy estudiante de medicina de 10º semestre. Esta semiología es una de las áreas más grandes, ya que, como sabrán, el evento fisiológico de la ventilación es algo constante y por lo tanto es de esperarse que si hay una alteración, entonces nos vaya a mostrar una gran cantidad de síntomas y signos que debemos saber interpretar para hacer un abordaje médico apropiado y proponer un tratamiento. Teniendo esto en cuenta, hablemos de cuáles van a ser nuestros objetivos del día de hoy. Primero, que logremos aplicar un esquema semiológico básico para el paciente que tiene un trastorno respiratorio, que describamos en este sus principales motivos de consulta, que reconozcamos cómo es la inspección, palpación, percusión, auscultación de este, comprendiendo de dónde se origina cada uno de los sonidos, que comprendamos la fisiopatología de los diversos patrones respiratorios y finalmente dedicaremos unos minutos a hablar de las principales condiciones patológicas y cómo es el abordaje sindromático y semiológico de las mismas. Por lo tanto, ¿cómo pasan estas alteraciones parenquimatosas a darnos los síntomas? ¿Y cuáles son los síntomas que nos dan, cómo se nos presentan los pacientes? Empecemos hablando de los motivos de consulta. Vamos a hablar de los dos más grandes de toda la semiología respiratoria. El primero y más común de todos es la disnea. Etimológicamente sería una respiración difícil, pero sería mejor describirla como una sensación subjetiva de falta de aire referida por el paciente. La disnea, esa dificultad respiratoria cuando es de origen pulmonar, es más aparatosa. El paciente llega a la urgencia pidiendo oxígeno, pidiendo que no lo dejen, que se va a morir, que se está ahogando. Esa disnea se manifiesta así. En cambio, la disnea de origen cardíaco es más reposada, el paciente no llega tan angustiado, y eso le da a uno pauta, ¿no? Para sospechar si la disnea es de tipo respiratorio o de tipo cardíaco. De todas formas, la disnea cardíaca está relacionada con el esfuerzo, con el esfuerzo. En cambio, la disnea de tipo respiratorio puede ser inspiratoria, expiratoria o mixta. Pero en general, como les digo, la disnea de tipo respiratorio es mucho más aparatosa. Ese paciente viene empujando puertas, abriendo ventanas, que le atiendan enseguida, que se está ahogando. Ese paciente es más de tipo respiratorio. Va a ser una disnea diferente a la que tuvimos en el paciente cardiovascular. Ese paciente tenía disnea cuando hacía ejercicios o esfuerzos que van a ser moderados, pequeños, etc. El paciente con disnea respiratoria es el que se queja de la misma inclusive estando en reposo. Cuando vengan estos pacientes vamos a tener que describir cómo es la frecuencia respiratoria del mismo, su ritmo, su amplitud, la duración de las fases, inspiración y expiración, el patrón y si es simétrico el hemitórax. La segunda causa de consulta va a ser el dolor torácico. También es relativamente frecuente y es también distinto al paciente cardiovascular. En este segundo, el dolor era lo que llamábamos típico. Se presentaban con el signo de Levine, agarrándose el hemitórax izquierdo con fuerza. Sentían un dolor quemante profundo. El paciente con trastorno respiratorio se queja de un dolor que es más punzante, más localizado y frecuentemente asociado a las fases respiratorias. No todo el pulmón como tal es sensible al dolor. Realmente el parénquima pulmonar, los bronquiolos y la pleura visceral no van a transmitir dolor, sino que la nocicepción va a venir desde la pleura parietal o diafragmática, de la tráquea y los grandes bronquios, va a venir también de eventos isquémicos por falta de irrigación y alteraciones de la presión intra y extrapulmonar. Teniendo esto en cuenta, cuando encontremos uno de estos motivos de consulta y estemos abordando al paciente de un trastorno respiratorio, haremos toda la enfermedad actual completa describiendo estos síntomas claramente y todos los trastornos asociados, y después pasaremos al examen físico. El esquema básico del examen físico siempre es inspección, palpación, percusión y finalmente auscultación. Únicamente en el abdomen suele invertirse la auscultación antes que la palpación para evitar alterar los ruidos gastrointestinales. Vamos a escribir cada una de estas fases en el paciente del trastorno respiratorio
para saber cómo hacerla y qué es lo que estamos buscando. Primero, la inspección. La inspección va más allá del tórax. Debe incluir desde el rostro, viendo entonces Miren esa gráfica bonita, que eso que se la quería mostrar. Miren cómo en la primera gráfica, el famoso tórax en tonel, donde el diámetro antero-posterior prima sobre el diámetro transverso. Miren, la cifosis dorsal se incrementa, la par también se incrementa, y este es el famoso tórax en tonel. Y miren esta hermosura de diapositiva. Es el pectum excavatum, porque también se llama el tórax zapatero, porque los zapateros se apoyan en la región torácica, en el esternón, y puede llegar a ese tipo de hundimiento. Pero estas patologías no generan ninguna alteración en la funcionalidad de la mecánica respiratoria. Este es un pectus excavatum, ¿sí? O tórax de zapatero. Mire cómo en la región torácica, en la región external está deprimida. Ese es un pectus excavatum. Y acá el esternón se pronuncia hacia adelante a manera, parece una quilla de barco, ¿no? También se llama pectus carinatum o toras en quilla. Pectus carinatum. Parece un pollo. En los pollos tienen así ese tipo de toras. Pectus carinatum, pectus excavatus y toras en tonel. escleras, viendo la facie, viendo los labios. Esos últimos podrían estar morados mostrándonos una cianosis central. Miraremos también la palma de los dedos y sus yemas. Aquí podríamos ver una cianosis periférica. Y miraremos todo el ámbito del paciente y todas sus otras alteraciones. En el tórax en particular hay algunas cosas que debemos estar buscando. Los pacientes que tienen enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, particularmente enfisematosos, que ya hablaremos un poco más de eso después, muestran un aumento del diámetro anteroposterior, es decir, un tórax en tonel. Generalmente el tórax del adulto es elipsoidal, mientras que el del niño es más redondo. En esas personas vamos a encontrar un tórax que, inclusive siendo adultos, tiende a ser redondo. El pectum excavatum es una excavación central del pecho y el pectum carinatum una protrusión del mismo. Debe ser importante detallarlos ya que se relacionan alteraciones estructurales anatómicas, cardiovasculares y respiratorias. Adicionalmente, el paciente, cuando lo estemos inspeccionando, hay que ver detenidamente cómo está su inspiración y su expiración, ya que a nivel del tórax y el abdomen se alcanza a ver la misma. Va a haber unos puntos de referencia anatómicos para describir las lesiones, las alteraciones y saber dónde están los órganos. La horquilla. Por ejemplo, si yo le dijera a ustedes, a ver, inspección del tórax de ese paciente, ¿qué dirían ustedes a la inspección pasiva? ¿Qué dirían ustedes? ¿De cuál, doctor? Del que presenta ahora mismo allí. Sí, sí, no la parte esquelética, sino la fotografía esa. ¿Qué diría usted a la inspección pasiva del tórax ese? Lamentablemente no puedo ver todo el tórax, pero diría ¿Sí? que el tórax, bueno, está Es simétrico. simétrico. Ajá. correcto. Tórax simétrico. No, bueno, cuando los pacientes no presentan las excavaciones ni sí, esas alteraciones, se dice que es un tórax que simétrico. Ahí encaja eso. Sí, sí, este es un tórax simétrico. Tú comparas el emitor izquierdo con el derecho y ves que no hay ninguna asimetría. Entonces tú dices tórax simétrico. A la inspección pasiva se observa un tórax simétrico. ¿Qué más dirías tú? Bueno, De pronto, bueno, como no se ve el no color, se pero observan, podría decir. ¿eh? Exacto, no se el observan color de la lesiones piel podrían primarias. hablar si se viera bien, pero no se ve bien. Ajá, ¿qué más? Yo me No se refiero a la observan placa. lesiones, ¿Ah? no se observan lesiones primarias o secundarias de piel. Ajá. Pero eh, ¿qué es lo que ustedes ven ahí en ese tórax? que tiene vellosidad. Claro, Se observa claro. A la vellosidades. inspección se observa un vello terminal en toda la región anterior del tórax. A ver, quiero que sean avispados, vivos, o sea, vivos. O sea, yo voy a hacer inspección. Y en la inspección, ¿qué voy a ver? Bueno, voy a ver la anatomía.
piel, músculo, hueso. ¿Y en piel qué veo? En piel puedo ver lesiones primarias y secundarias, puedo ver pelo. Es decir, no todo el mundo tiene esa cantidad de pelo en el pecho. Entonces uno No, dice, a no. la inspección se observa aumento de un pelo terminal que ocupa toda la región anterior del tórax, en ambos semitórax. Ese es un hecho evidente, grueso. Eso no se me puede pasar. ¿Me estás Ok, entendiendo el ok. mensaje? Sí, claro. Sí, sí, sí. Y si yo de pronto le miro las mamas y veo una ginecomastia, digo, se observa una ginecomastia bilateral o unilateral del lado izquierdo. O sea, yo todo lo que estoy viendo en el tórax lo analizo. No simplemente voy a ver, no, no, yo todo lo que hay en la pared torácica lo veo. Desde la mecánica respiratoria, desde lo que se puede ver en piel, todo eso lo digo, todo eso lo digo. Todo lo que yo vea y que tenga fundamento lo digo, así sea normal. El hecho de que tenga pelo ahí no lo está llevando a ninguna patología, ¿verdad? Pero es posible que si ese pelo lo encuentro en una mujer, entonces ya yo digo, se observa un abundante pelo terminal en la región anterior del tórax. Hay que revisar a esta jovencita porque puede tener un hirsutismo secundario a un problema endocrino. ¿Sí ven? Bueno, entonces, mira, ahí le están señalando los puntos de referencia que hay en el tórax. La horquilla external, la clavícula, el mamelón, la excavación de la apéndice sifoide, el ángulo epigástrico. Todo eso son puntos de referencia. Todos son puntos de referencia. Me permite a mí, me ayuda a mí a describir las cosas y a buscar cosas. La horquilla external es el punto que da justo por encima del manurio del esternón. Aquí se da la primera división de la tráquea y frecuentemente en algunas alteraciones puede observarse la misma. Podría verse la tráquea desviada hacia la izquierda o hacia la derecha. El ángulo de Lewis corresponde a la unión entre el manubrio y el cuerpo del esternón. Aquí llega la segunda costilla y por lo tanto debajo de la misma estará el segundo espacio intercostal, que es clave para hacer la auscultación pulmonar y la auscultación aórtica. Adicionalmente, tenemos la apófisis sifoides. La apófisis sifoides es el punto más bajo del cuerpo del esternón. Corresponde al límite a nivel al nivel medio a nivel del tórax medio del tórax motor. Cuando estemos en cardiovascular y vamos a ocultar corazón, ese ángulo de Lewis que sabemos de antemano, ya estamos aprendiendo de que ahí está relacionado la articulación condroesternal del segundo arco costal. Y debajo de ese arco costal está el segundo espacio intercostal. Cuando estemos en cardiovascular, ese segundo espacio pegadito al reborde del esternón es el segundo foco de auscultación. O sea, esos son los focos aórticos. Ahí se encuentra el foco aórtico, en el segundo espacio intercostal con la línea paraesternal derecha. Ahí está. Y en el lado contrario, en el segundo espacio intercostal con la línea paraesternal derecha, está el foco pulmonar. Entonces me adelanto un poquito. Cuando veamos corazón, ya saben que ahí en el segundo espacio están los focos pulmonar y aórtico. En el lado derecho, el aórtico y en el lado izquierdo, el pulmonar. Entonces, para que vean ustedes la importancia que tiene el saber dónde está el ángulo de Lewis, con quién se articula y qué hay debajo de ese segundo arco costal, segundo espacio intercostal. Como tal. Además de eso, la apófisis sifoides puede ser clave por la auscultación tricuspidia. Las clavículas son el límite superior del tórax y el reborde costal es el límite inferior. Los pezones son útiles para el examen mamario, para el examen neurológico porque corresponde al dermatoma T4 y por supuesto para describir lesiones. A nivel posterior tenemos el borde superior de la escápula, el ángulo inferior de la escápula y la apófisis espinosa de la séptima cervical. Debemos tener en cuenta que el ángulo inferior de la escápula corresponde al séptimo espacio intercostal a nivel posterior y que la apófisis espinosa de la séptima cervical es la más prominente de todas y por lo tanto debajo de la misma podemos contar las vértebras torácicas o dorsales. ¿Cómo sé yo cómo hago para descubrir la séptima apófisis espinosa de la séptima cervical? Es la más prominente. Entonces le digo al paciente que haga una flexión. Al flexionar el cuello,
sobresale esa apófisis espinosa. Entonces ya yo sé que esa es C7. Y debajo de la C7 viene D1, o sea, viene el primer cuerpo vertebral dorsal, el D1. Y puedo contar los cuerpos vertebrales, D1, D2, D3. Y que los bordes superiores de la escápula corresponden a D2. ¿Cierto? Las escápulas, el borde superior corresponde a D2. Y el vértice inferior de la escápula corresponde a D7. O sea que yo tengo esos referentes para poder entender en un momento dado circunstancias patológicas a partir de ahí. Las líneas de referencia son también de gran utilidad. Está la medio esternal, las paraesternales, mamilares, medio claviculares, axilar anterior, media y posterior. Nuevamente son de gran utilidad principalmente para escribir alteraciones y también para escribir, por ejemplo. Entonces, mire, hay una línea que pasa por la horquilla external, es la línea medio external. Punto. Hay otra línea que pasa por el borde externo del esternón. Algunos libros consideran que esa es la línea externales, derecha e izquierda. Otros libros la consideran como líneas paraesternales. No se dejen confundir por eso no tiene mayor importancia. Lo importante es que sepan que hay una línea por todo el centro del esternón que es la línea medio external. Y hay dos líneas que siguen los bordes externos del esternón, que son las líneas external derecha e izquierda o la línea paraesternal. Hay otros libros que dicen que la línea paraesternal es una línea que queda entre la línea medio clavicular, que es la línea que pasa, que arranca en la mitad de la clavícula y pasa por los pezones, y la línea paraesternal que queda entre la línea external derecha e izquierda en su parte medial. A esa le llaman paraesternal. Bueno, entiendan esos dos conceptos, pero no se dejen confundir por eso. Entonces, las líneas que siguen el borde externo del esternón son líneas externales derecha e izquierda, o algunos libros la llaman paraesternal. La línea medio clavicular, que es la que pasa por la mitad de la clavícula y pasa por todo el pezón, es la línea medio clavicular derecha e izquierda. Y algunos libros dicen que la línea paraesternal es la línea que queda entre la línea medio clavicular y la línea external correspondiente. Sería la línea paraesternal. Pero bueno, eso es. Y la línea axilar anterior, que es la prolongación del borde anterior del hueco axilar. Y las líneas verticales, horizontales son la tercera costal y la sexta costal. De esa forma dividimos el tórax en regiones. Regiones supraclavicular, infraclavicular, mamaria e inframamaria. Axilar e infraaxilar. Posterior, supraescapular, vértebroescapular e infraescapular. Los sitios de auscultación cardiovascular. El patrón respiratorio se puede evidenciar fácilmente a la inspección. Hay básicamente dos. El tórax abdominal es el que es propio de los hombres y los niños hasta los 7 años. Es motivado porque hacemos una fuerza diafragmática más grande, más enérgica, que hace que se dilate tanto el tórax como el abdomen. Mientras que las mujeres, especialmente las embarazadas, tienden a utilizar más los músculos accesorios de la respiración, como los intercostales, esternocleidomastoideo y los escalenos. En ellas será más útil contar, por ejemplo, la respiración a nivel solo del tórax. La frecuencia respiratoria, que la podemos, como ya les había mencionado, observar, va a variar de gran manera a través de la vida. Mientras que el neonato está alrededor de 44 latidos respiraciones por minuto, el niño de 5 años irá hasta 26, 15 a 20 hasta los 20, 20 a 40 hasta los 18 y más de los 40 hasta los 16 respiraciones por minuto. Aunque generalmente acepta en el adulto una respiración normal desde 12 hasta 20 por minuto. Utilizaremos varios descriptores para clasificar esta frecuencia y las características de la respiración. La taquipnea sería un aumento de la frecuencia, la bradipnea una disminución de la misma, la batipnea un aumento de la amplitud y la polipnea un aumento tanto de amplitud como de frecuencia. Escuchamos muy frecuentemente una respiración superficial y la descripción de esta es una disminución de la amplitud con respecto a la frecuencia, que generalmente va a estar aumentada. Ahora, va a haber también los patrones respiratorios especiales. Mientras que este es el patrón respiratorio esquematizado normal, un paciente que tenga una alteración a nivel del centro de control de la respiración ubicado en el bulbo y la protuberancia podrá desarrollar la llamada respiración de Cheyne-Stokes.
Básicamente son periodos de apnea que van de 15 a 30 segundos en los que el paciente pierde la capacidad de reaccionar ante el CO2. Luego, cuando se acumula en suficiente manera, empieza a reaccionar al mismo de forma progresiva, inicialmente dando respiraciones pequeñas hasta que hace un pico. Vuelven a disminuir hasta que vuelve a entrar en apnea. Por eso es llamada también ciclopnea. La respiración de Kussmaul es una variante que se da por una acidosis, particularmente metabólica. Es en sí un evento compensatorio. Los pacientes con acidosis metabólica van a compensar barriendo CO2. Por lo tanto, van a hacer una batipnea, que es propiamente la respiración de Kussmaul, en la que van a estar expulsándolo para lograr compensar y acercar el pH a lo normal, que es aproximadamente 7,4, de 7,35 a 7,45. La respiración de Biot es otra variante que se da por eventos neurológicos, por ejemplo, un accidente neurovascular. Es un paciente que cae en la respiración normal o con una amplitud aumentada, haciendo periodos variables intermedios de apneas. Bueno, pasamos entonces a la palpación. La palpación de los pacientes debe incluir la musculatura, estructuras óseas, ganglios y por supuesto el punto de máximo impulso en el tórax. Nos va a servir para apoyar la cuenta de la frecuencia. Ese PMI, o sea, el punto de máximo impulso, lo vamos a valorar a través del tórax, pero es una óptica desde el punto de vista cardiovascular, ¿sí? Lo hacemos a través del tórax, sí, pero estamos hablando cuando decimos el punto de máximo impulso se observa a nivel del quinto espacio intercostal por dentro de la línea medio clavicular izquierda. Estamos hablando del punto de máximo impulso cardíaco. Eso es cardiovascular. Pero bueno, también se describe en el tórax, pero en el capítulo de cardiovascular. Frecuencia respiratoria porque podemos tocar los movimientos. Y además de esto, nos va a revelar cómo están las vibraciones vocales o el frémito vocal. ¿En qué consiste este? El tórax debe vibrar según las características vocales del paciente. Le pedimos que diga 33 para que vibre bastante, mientras nosotros lo palpamos en la zona interescapular, que es donde encuentra la mejor percepción. Así, podremos palpar esas vibraciones que sería menor en niños, mujeres y ancianos y aumentaría en las consolidaciones neumónicas porque aquí se vuelve más sólido y más denso el parénquima. Y un parénquima más denso va a transmitir mejor las vibraciones. Recordemos que las vibraciones transmiten mejor por un medio sólido que por un medio gaseoso. También se podrá alterar en una multitud de patologías que después mencionaremos. La percusión. Entonces, ojo con eso. A la palpación, ¿qué vamos a palpar? A la palpación palpamos, otra vez, recuerdo anatómico, pared torácica, elasticidad, expansibilidad, vibraciones vocales. Entonces, repito, cuando yo le digo, pálpeme el tórax, ustedes tienen que saber palpar la pared torácica. ¿Qué van a buscar en la pared torácica? Van a buscar los puntos de Valeix, ¿cierto? Van a buscar el tono de los músculos pectorales, van a encontrar, bueno, los puntos de Valeix, puntos dolorosos, van a buscar la elasticidad, van a buscar expansibilidad, van a buscar vibraciones vocales. Eso es palpación. Después de la palpación viene la percusión. Generalmente se hace con el método dígito-digital, en el que una mano, que es la mano plexímetra, va a apoyarse sobre el tórax del paciente. Y la otra mano, a través de un dedo percutorio, entonces percutirá sobre cada uno de los dedos de una forma rítmica y regular, descendiendo a través de los espacios intercostales. Así podrán obtener una multitud de sonidos, que van a ser el mate, el claro resonante pulmonar y el timpánico en el tórax. El mate es un sonido que es débil y de poca amplitud. Se da clásicamente por órganos que son densos, como por ejemplo el músculo, hígado y corazón. Se describe también una variante más leve de la misma que es el submate, por ejemplo para las partes superiores del hígado o el corazón. El sonido propio del pulmón es el claro o el resonante. Es una sonoridad especial que es fuerte y de baja intensidad. Y el timpánico solo se debe ubicar a nivel del tórax en un solo punto, que se llama el espacio semilunar de Traube. El timpánico es un sonido como de tambor, que se da por cosas vacías por dentro, es decir, mucho aire. La cámara gástrica es donde corresponde el espacio semilunar de Traube. Recordemos que el estómago, a nivel de su fundus, se llena de gases. Por lo tanto, a nivel del hemitórax izquierdo, en la porción inferior, encontraremos un espacio pequeño con un río timpánico.
También podría producirse como consecuencia de un neumotórax, una patología en la que el pulmón se ve colapsado, por decirlo de esta manera, aunque no sería técnicamente correcta, porque se llena de aire las pleuras. Algunas circunstancias patológicas que pueden alterar la sonoridad. La aumentaría el enfisema, se aumentaría también en ápices cuando las vallas están ocupadas por flema, sangre o derrame pleural. Esto se llama el fenómeno de escodismo. Es básicamente una reclutación alveolar en respuesta a una zona que tiene una hipoventilación. También se aumentaría un neumotórax y por cavernas pulmonares tuberculosas, especialmente las bulas. Va a disminuir la sonoridad, por otro lado, derrames pleurales, zonas ocupadas por fluidos y masas como tumores. Entonces, miren, en el caso de esta figura, aquí en el emitórax izquierdo, si yo voy a percutir, me voy a encontrar que probablemente hay una mayor sonoridad, ¿verdad? El claro pulmonar o hay un timpanismo aquí, ¿cierto? Aquí hay un colapso pulmonar, eso está lleno de aire. Aquí hay líquido, si yo voy a percutir aquí me da un sonido mate. Y si voy a palpar las vibraciones vocales van a estar abolidas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pulmón se separa de la pared torácica por el líquido que las aleja. Entonces yo cuando diga 33, las vibraciones vocales van a estar disminuidas o abolidas. Y si yo percuto voy a encontrar mate. ¿Sí? Y si yo pongo el fonendoscopio por encima del derrame y ausculto, entonces diga 33, voy a escuchar un sonido como de cabra. Tren, 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 tren. ¿Sí? Eso es eh, cuando yo encuentro ese sonido, tiene un nombre, ahora se me está pasando el nombre. Eso se llama, bueno, se me escapó. Eso indica y se escucha cuando hay líquido en el pulmón. Algunas circunstancias patológicas que pueden alterar la sonoridad. La aumentaría el enfisema, se aumentaría también en ápices cuando las vallas están ocupadas por flema, sangre o derrame pleural. Esto se llama el fenómeno de escodismo. Es básicamente una reclutación alveolar en respuesta a una zona que tiene una hipoventilación. También se aumentaría un neumotórax y por cavernas pulmonares tuberculosas, especialmente las bulas. Va a disminuir la sonoridad, por otro lado, derrames pleurales, zonas ocupadas por fluidos y masas como tumores. Siendo así, hablemos de la auscultación. La auscultación generalmente suele variar en metodología entre médico y médico. Lo más importante es hacerla de una forma ordenada. Lo que más se ve es que primero auscultan la parte posterior, izquierda a derecha, descendiendo gradualmente hasta llegar a las bases pulmonares. Luego se ausculta a nivel axilar, ya que esta zona puede tener la menor interposición muscular. Y finalmente a nivel anterior, recordando que la porción izquierda podría verse afectada por efecto del corazón. Va a haber 4 ruidos de la auscultación normal, que va a ser entonces, primero, el ruido laringotraqueal. Este es el que auscultamos bajo condiciones normales a nivel de la tráquea y la laringe. Se da cuando el aire pasa a través de un tubo en el que hay algo que lo interrumpe. El aire entra a través de las vías aéreas y entonces choca con la glotis. Al chocar con la glotis, el aire se vuelve turbulento y por lo tanto al auscultarlo escucharemos este sonido, un tono alto propio de esta zona. Escuchémoslo nuevamente. Ese es el soplo brónquico o laringotraqueal. Fíjense que es inspiratorio y expiratorio.
Doctor, este es El el que segundo también ruido le llaman normal a es el tubárico. broncovesicular. Ah, Ese es el que también le llaman tubárico. sí, pero lo llamamos tubárico cuando se escucha no ahí, sino en cualquier parte del pulmón. Ahí es patológico, ya eso no es normal. También, ese O mismo sea, sonido se llama normalmente, tubárico cuando es patológico, ok, pero se escucha en el parénquima, no en el cuello. En el cuello es el soplo brónquico, ¿cierto? Que se da por el paso del aire a nivel de la tráquea. Eso es normal. Pero ese sonido soplante en el parénquima pulmonar ya no es normal. Es un soplo tubárico y se da en las condensaciones pulmonares. ok. Es un ruido intermedio producido por la sobreposición morfológica de estructuras del tórax. Se va a escuchar sobre la bifurcación de la tráquea, los espacios escapulovertebrales y a nivel infraclavicular. El murmullo escular es el ruido más importante de todos. Es inspiratorio y expiratorio, pero principalmente inspiratorio. Se va a escuchar en pared torácica anterior o posterior y en la zona axilar. Escuchémoslo brevemente. Es como si estuviéramos aspirando la letra F. Como verán, tiene un volumen que generalmente es inferior al ruido laringotraqueal. Sin embargo, es el que más debemos ponerle atención durante la auscultación. La resonancia vocal o broncofonía no se da como tal por la ventilación normal. Se produce cuando el paciente habla. Bajo condiciones normales es un sonido que es suave y confuso, pero cuando hay una consolidación neumónica, este sonido se transmite de mejor manera, por efecto de las vibraciones como ya lo mencionamos, y va a producir lo llamado pectoriloquia. Pectoriloquia es cuando escuchamos el ruido no suave y confuso, sino claro y fuerte a través de la auscultación. O sea, la broncofonía se investiga pidiéndole al paciente que diga palabras ricas en consonantes. 33, entonces uno siente el o ferrocarril, ferrocarril, entonces uno siente las vibraciones de las consonantes. Cuando se limpia esas vibraciones y se escucha como cuando ya el radio está bien sintonizada y se oye el 33 nítido, no con las vibraciones que se observan, se ocultan normalmente en la broncofonía, es cuando decimos que hay pectoriloquia. Pectoriloquia es un sonido ya patológico donde da la sensación de que el radio está bien sintonizado y se escucha con nitidez la palabra. En cambio, en condiciones normales, yo le digo al paciente, diga 33, y yo siento como que se faltara, como que sintonizar bien el radio. Eso es broncofonía normal. Pero cuando ya está nítida la palabra, esa es pectoriloquia y eso es patológico. Una variante especial de la misma es la pectoriloquia áfona. En esta, lo que hacemos es que le pedimos al paciente que susurre algo, que diga algo como si fuera a contar un secreto. Mientras tanto, auscultamos, y así vamos a poder estar seguros de que lo que estamos escuchando, si es claro y fuerte, no está transmitiéndose por el aire a nuestros oídos, sino a través del estetoscopio. Esa pectoriloquia áfona es pedirle al paciente que diga las palabras ricas en consonante, pero como en forma cuchiteada, ya no decir 33, sino 33, 30. Y a pesar de bajarle el tono, se escucha con nitidez. Entonces hablamos de pectoriloquia áfona. El murmullo escular va a ser entonces más audible en niños y menos en personas obesas o musculares. Lo único que lo aumenta como tal fuertemente es el ejercicio físico. Y por otro lado disminuye con las enfermedades que estrechan vías, cuando se aumenta el grosor en el tejido pulmonar, cuando hay enfisema, cuerpos extraños y muchas otras patologías. Pasando entonces a los ruidos anormales. Primero hablemos del roncus. Es básicamente un ruido inspiratorio y expiratorio, que es de alto tono y se origina cuando el aire pasa por unas vías aéreas que están llenas de secreciones. Por ejemplo, un paciente con gripa. Como es de las vías aéreas superiores, entonces vamos a cambiar y modificarse fácilmente con la tos o con el paciente cuando hace fuerza en la laringe. Escuchémoslo brevemente. Las sibilancias se dan cuando el aire pasa
a través de las vías aéreas inferiores que están obstruidas, generalmente en pacientes asmáticos, que por efecto de una crisis alérgica hacen una respuesta inflamatoria que estrecha estas vías y vuelve el lumen de ellas pequeña. El sonido de las sibilancias es principalmente expiratorio, es muy agudo y puede escucharse inclusive sin el estetoscopio cuando el broncoespasmo está suficientemente severo. Fíjense que ahí la sibilancia es inspiratoria y expiratoria, pero de predominio expiratorio. De predominio expiratorio. Está también el cornaje o el estridor. También es un ruido de alta frecuencia que se debe a una obstrucción de la vía aérea superior por un cuerpo extraño, es decir, a nivel de la laringe o la tráquea. Puede ser también escuchable sin un estetoscopio. Los estertores y los crépitos son ruidos discontinuos, cortos, numerosos y de poca intensidad. Se parecen al sonido que escucharíamos si frotáramos los pelos alrededor del oído o si despegáramos un velcro, por ejemplo, un pantalón o una camisa. Generalmente son durante la inspiración y cada uno tiene una fisiopatología un poco distinta. Los crépitos se dan por una acumulación de fluidos y secreciones a niveles de los alvéolos. Los alvéolos no tienen capacidad de expulsar secreciones porque no tienen músculo. Por lo tanto, no se modificarían con la tos, mientras que los estertores se dan por la obstrucción de los bronquiolos distales. Estos pueden tener la capacidad de modificarse con la tos. Escuchemos primero los estertores. Y los crépitos, que son un poco más crujientes. Estos dos pueden presentarse en el paciente que tiene una neumonía. Hasta este punto hemos entonces dejado claro lo que sería el interrogatorio, por lo menos los motivos de consulta principales y cada uno de los pasos del examen físico. Vamos a dedicar entonces unos minutos a hablar de las principales condiciones fisiopatológicas y cómo hacer un abordaje sindromático de ellas. Primero, la neumonía consolidativa que la hemos venido mencionando. Como dijimos entonces, la inspección será en paciente taquipneico, disneico. A la palpación tendremos vibraciones vocales aumentadas, porque como les mencionaba, la consolidación es un punto de un lóbulo pulmonar que se llena de fluidos y por lo tanto se vuelve más denso, pero tiene todavía algún paso del aire. Esto va a hacer que las vibraciones vocales se aumenten. La percusión mostraría matidez por aumento de la densidad y la auscultación, murmullo escular disminuido, crepitaciones. O sea, si yo encuentro eso, yo digo, yo estoy frente a una condensación pulmonar. Tengo las vibraciones vocales aumentadas y a la percusión hay matidez. Es una condensación pulmonar. Le pido una radiografía a este paciente y miren lo que me da la imagen esta. Me da una imagen radiopaca, triangular, de base periférica, ¿verdad? Donde no permite ver todo el parénquima pulmonar en la región basal. Aquí hay una condensación pulmonar, ¿sí? Aquí hay una condensación pulmonar. Por eso es que las vibraciones vocales están aumentadas, pero a la percusión hay matidez. Esto es una condensación pulmonar, muy probablemente secundaria a una neumonía. Soplo tubárico y pectorloquia particularmente áfona sobre el sitio específico. El neumotórax a tensión es un evento que se da cuando hay una ruptura de la pleura visceral y se escapa el aire de los pulmones a este espacio de las pleuras que normalmente debe ser un espacio virtual. Esto va a hacer que entonces el aire comprima el pulmón y nos mostraría a un paciente que en la inspección va a tener una respiración primero asimétrica, porque ese pulmón que esté comprimido
no va a ser una distensibilidad torácica adecuada. Además de eso podría estar disneico y taquipneico. A la palpación tendría vibraciones vocales ausentes. A través de todo ese aire que hay en las pleuras no le transmitiría las vibraciones. La percusión mostraría timpanismo. Este es el evento patológico único que causa un timpanismo significativo, porque como percutimos vamos a encontrar que ese espacio lleno de aire es como si fuera una caja vacía. La auscultación mostrará murmullo ausente con un silencio auscultatorio. El derrame pleural. Entonces, miren aquí hay una ruptura del espacio pleural, penetra aire y el pulmón, miren, lo va colapsando. Todo esto es el pulmón que está colapsado. De tal forma que cuando yo percute aquí, va a haber una hiperresonancia, ¿no? Hiperresonancia. El murmullo vesicular va a estar ausente o disminuido, ¿sí? Esto me está diciendo a mí que aquí hay un neumotórax, ¿sí? Hay un neumotórax. Para un paciente que la inspección va a tener una respiración primero asimétrica, porque ese pulmón que esté comprimido no va a ser una distensibilidad torácica adecuada. Además de eso podría estar disneico y taquipneico. A la palpación tendría vibraciones vocales ausentes. A través de todo ese aire que hay en las pleuras no le transmitiría las vibraciones. La percusión mostraría timpanismo. Este es el evento patológico único que causa un timpanismo significativo, porque como percutimos vamos a encontrar que ese espacio lleno de aire es como si fuera una caja vacía. La auscultación mostrará murmullo ausente con un silencio auscultatorio. El derrame pleural, dependiendo de la extensión del mismo, podría darnos un paciente que esté inclusive asintomático o que esté severamente disneico y taquipneico. La palpación mostrará vibraciones vocales que están disminuidas. La percusión, una matidez desplazable y con algo que llaman la línea de la emoción. ¿Qué quiere decir esas cosas? La matidez es desplazable porque es un líquido que está acumulando por la gravedad a nivel de las bases, pero si el paciente se desplazara lateralmente, ese líquido sería la porción lateral. Por lo tanto, la matidez ya no estaría a nivel de las bases, sino que estaría lateral. Igualmente el paciente lo pusiera en cualquier otra posición. La línea de emoción describe el límite superior del derrame. Es también una línea radiológica, que generalmente no es tanto como muestra estimada, sino que tiende a ser más ascendente a través de las líneas. Marcaría entonces el punto desde el cual se para de escuchar. Por ejemplo, aquí hay un derrame pleural, ¿verdad? Si yo coloco el fonendoscopio por encima del derrame, condición sine qua non para que me dé lo que se me estaba olvidando ahorita, que se llama egofonía. Si yo coloco el fonendoscopio aquí por encima del derrame y le digo al paciente que diga 33, yo voy a escuchar esto, 33, 33, una voz nasal, una voz de cabra. Eso es indicativo, o por lo menos se encuentra en los procesos cuando hay derrames pleurales. La egofonía se escucha por encima del derrame y lo que se escucha es una voz nasal, una voz de cabra. Se llama egofonía. La egofonía, condición sine qua non es que tiene que haber líquido, ¿verdad? Por ejemplo, estuviéramos percutiendo matidez y volvería a la normalidad. Inclusive más arriba podría darse el llamado fenómeno de escodismo en el reclutamiento alveolar. La auscultación nos mostraría un murmullo disminuido sobre esta zona. La atelectasia, que ocurre frecuentemente en pacientes que están siendo asistidos con otro tipo de ventilación, por ejemplo intubados, es un colapso de un área de un pulmón. Podría darse, por ejemplo, porque un bronquio se obstruye, se tapa y por lo tanto el resto de lo que sigue distalmente termina de tapar. Por ejemplo, porque una falta de surfactante haga también que colapse. A la inspección estaría con una menor distensión pulmonar. A la palpación habría vibraciones vocales disminuidas. La percusión mostraría matidez y la auscultación mostraría un murmullo ausente. Además de esto, algo más que podría dar la inspección es un desplazamiento de la tráquea. El colapso del área pulmonar podría hacer que el mediastino se desplace hacia el área colapsada porque está ocupando menos espacio.
Esto haría que a nivel de la horquilla external viéramos la tráquea desplazada, como ya mencioné, hacia ese lado. Por otro lado, el neumotórax suele mostrar un desplazamiento hacia el lado inverso. Ahí el aire está protruyendo y explando el mediastino hacia afuera, hacia el otro lado. Y por lo tanto, estos eventos, o sea, estas dos condiciones son algo antagonistas. El enfisema es entonces una acumulación permanente de aire a nivel de los espacios distales por una pérdida de la arquitectura. Es claro que los pacientes fumadores, cuando hacen ya una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, son pacientes que a la inspección están con disnea, cianosis principalmente central, y si lleva mucho tiempo un tórax en tonel, a la palpación tienen vibraciones vocales disminuidas porque el aire transmite menos que el sólido. La percusión tiene un aumento de la sonoridad porque precisamente hay más aire, es decir, hay menos densidad. Y la auscultación nos muestra murmullos disminuidos. Finalmente, el paciente asmático o con otra causa de obstrucción bronquial. Lo que ocurre en el asma es que un evento inflamatorio de carácter alérgico generalmente va a ser entonces una broncoconstricción que va a hacer que el paciente a la inspección esté disneico y con una respiración superficial. Puede estar también severamente cianótico en una crisis asmática. A la palpación tiene vibraciones vocales disminuidas. A la percusión generalmente está normal o podría haber un leve aumento de la sonoridad. Y a la auscultación vamos a encontrar clásicamente sibilancias si auscultamos como tal la zona de parénquima pulmonar y roncus a nivel de la tráquea y laringe por esta anastasia llena de secreciones pero que son desplazables. Con eso entonces concluimos un análisis de las principales condiciones patológicas y de la semiología respiratoria. La bibliografía del día de hoy fue principalmente el libro de Semiología Médica Integral del Dr. Luis Guillermo Duque. Bueno, jóvenes, ahí hicimos una revisión completa de lo que es la rotación de respiratorio utilizando los métodos semiológicos de exploración. Entonces, mañana nos encontramos en el Hospital de Barranquilla, 10 de la mañana, con sus batas, con sus tapabocas, su equipo o fonendoscopio para mirar y escuchar todo esto que estamos viendo acá. ¿Entendieron el tema o qué? Sí, claro, Sí, doctor. sí, doctor, bastante entendible. Perfecto, muy bien. Entonces ahí lo tienen, revísenlo, vuelvan a verlo, apropiense de eso y verán ustedes que van a entender más la rotación. Listo, jóvenes, nos vemos mañana entonces a las 10 de la mañana, Hospital de Barranquilla. Listo, Bueno, doctor, doctor. muchísimas gracias. Que Bueno, pase un buen día. feliz mañana. Bueno, doctor, igualmente. Bueno.